En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. La campaña por la presidencia avanza sin que esto parezca preocupar a las FARC. No parecen tener apuro en las conversaciones de La Habana. Eso significa que están seguros del triunfo de su candidato, Juan Manuel Santos, lo cual les permitiría seguir negociando con él mismo. Con eso se sienten cómodos. Como se dice en el baile, las FARC ya le cogieron el paso a la pareja. ¿Nos debemos sentir cómodos los colombianos? Santos habló de una negociación de meses y no de años. Eso ya se demostró falso. Y, sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, ya nos aplazaron la cosa para antes de Navidad, que fue el último anuncio del presidente. Gambeta electoral. Lo que nos van a decir los santistas es que si no reelegimos a Santos se puede dañar, entre comillas, la mejor oportunidad que se ha tenido para llegar a la paz. Cierro comillas. Toda la media docena de intentos de negociación con el grupo terrorista han sido presentados como, entre comillas, la mejor oportunidad. Cuando hacia final del año haya un documento lleno de vaguedades y cosas que se dejan para definición de misteriosas comisiones, vendrá una campaña mediática impresionante para que nos traguemos el sapo con los ojos cerrados. Pero por ahora, lo importante para las FARC y el presidente es la reelección. ¿Qué esperan las FARC y por qué les interesa demorarse años? Es sencillo, y es lo que han hecho los comunistas en muchas oportunidades en diversas partes del mundo. Mientras negocian en La Habana, están trabajando para ganar terreno en Colombia, zonas de reserva campesina, que son caguancitos donde gobernarán las FARC, impulsados desde el mismo Estado, desde el INCODER. Debilitamiento de las fuerzas militares con la complicidad de la Fiscalía, y aquí entre paréntesis hasta se dice que esa complicidad ha sido muy bien pagada, y una campaña de propaganda que poco a poco busca vendernos lo fundamental de la propuesta de las FARC. Siempre hay que recordar que el grupo terrorista es solo una de las cabezas de la hidra que es la subversión comunista. Nos venden su propuesta con el apoyo de una gran prensa bien rellena de mermelada. Esperan que nos cansemos de oponernos a la impunidad total. Tejen una historia del conflicto falseada con el famoso documento Basta Ya, que va a continuar con distintas publicaciones, y adelantan una bien orquestada campaña de desprestigio contra ese gran estorbo para la subversión que son las fuerzas militares, y especialmente la inteligencia militar. De reforma a una justicia corrupta e infiltrada no habrá nada, y menos de restablecimiento del fuero militar o de la prometida defensa jurídica para los soldados de Colombia. Mientras tanto, el gobierno tolera todos los infames actos de los terroristas. Las FARC solo deben abstenerse de asesinar a alguien que el gobierno considere, entre comillas, muy importante. Policías, soldados y humildes campesinos claramente no lo son para el gobierno. Sería bueno que el gobierno nos dijera quién es muy importante y quiénes somos unos pobres diablos. Hace unos días se obligó o indujo la salida de media docena de generales y 2 más fueron relegados a tareas alejadas de su valiosa experiencia. Se dijo que habría una, entre comillas, rápida investigación. Cierro comillas. ¿Esa manida frase no nos resulta conocida? Conociendo la Fiscalía por su trayectoria, la rápida investigación durará años. El país perdió los servicios de oficiales expertos. Exactamente lo que le sirve a las FARC. Así las cosas, ¿para qué se afanan las FARC? Las FARC pierden, mientras conversan en La Habana, algunos mandos medios y muchos combatientes rasos,
la mayoría niños y jovencitos pobres reclutados en los campos. Pero los grandes capos están bien seguros en Cuba o en Venezuela. Conociendo el desprecio de todo buen comunista por la vida de los demás, la muerte de unos pobres diablos reclutados a la fuerza o bajo engaño los tiene sin cuidado. Para las FARC más vale el fusil que el combatiente. El plan no es tomarse pronto el poder por las armas enfrentando a las fuerzas militares de Colombia en combate. Saben muy bien que una pronta victoria militar está fuera de su alcance. Pero los comunistas son pacientes. El plan es tomarse el poder por la puerta de atrás, como lo hizo Chávez. Mientras tanto, buena parte de los empresarios del país se preocupan por otras cosas. Muchos creen que la paz es finalmente cuestión de una plática. Las penurias las sufrirá el pueblo raso con un gobierno incompetente, como siempre resultan ser los gobiernos comunistas o pseudocomunistas. La venganza de la subversión, cuando llegue al poder, será contra los militares, y los negocios continuarán como siempre. ¿Será que si las FARC y el Partido Comunista Colombiano llegan al poder, se comportarán como amables y blandos burgueses? Así ha sido en algunos países, como Nicaragua. Con Ortega la cosa es sencilla, simplemente hay que invitarlo a los negocios. Pero recordemos que no fue así en Cuba, y menos en casos espantosos como Camboya o Corea del Norte. ¿Qué clase de comunismo o pseudocomunismo nos tocará en Colombia? ¿Nos arriesgamos a averiguarlo y vivirlo? Es claro que una vez llegue, la cosa es de medio siglo. Para Realidades, Miguel Posada. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.